un tiempo con Dios para meditar todo el día. Un mundo desagradecido. Y leemos en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso, un mundo desagradecido. Nos muestra este y muchos textos en la palabra de Dios que necesitamos y debemos, es un mandamiento, es una orden, dar gracias a Dios en todo, no por todo como he enseñado, en todo, en medio de cualquier dificultad, así sea mala, en medio de enfermedad, en medio de tristeza, en medio de escasez. Damos gracias a Dios en medio de eso, porque sabemos que Dios está con nosotros y nosotros vivimos conforme a su voluntad. Entonces por eso damos gracias en todo. Él dijo en el Salmo 23 que aunque debiéramos de pasar por el valle de sombra y de muerte, Él estaría con nosotros. Él lo prometió y lo que Él promete, Él cumple. Pero yo necesito estar sujeto a su voluntad. Si yo no camino bajo su voluntad, si para mí Dios no existe, sino solamente cuando lo necesito, pues realmente Él no va a pasar por nosotros o con nosotros en medio de ese valle de sombra y de muerte. Para que eso suceda, recuerda que necesitamos que el Señor sea nuestro pastor. Pero la causa de un mundo desagradecido viene por lo que leímos en Lucas capítulo 12, versículo 49, que el mundo está en llamas. El mundo está bajo juicio. No nos vamos a escapar del juicio de Dios. No vamos a escapar de la ira de Dios a no ser que usemos, que tomemos esta única salida, el único mediador es Jesucristo. Que tomemos esta única salida, esta única puerta, que es a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Un mundo en llamas, un mundo que será purificado, que será quitado de asperezas, que será limpiado, pero la causa de esto es el desagradecimiento. La Biblia habla mucho del desagradecimiento y también de la falta de Él. Dios nos conoce realmente, Él sí que nos conoce, Él nos formó y Él nos conoce, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él nos diseñó de una manera que podamos avanzar a través de la humildad, siendo íntegros, siendo agradecidos. Y no podemos tener comunión con Él cuando somos arrogantes, deshonestos y desagradecidos como lo es el mundo actual. La palabra nos muestra que en los últimos tiempos los hombres serían y empieza a dar unas características y entre esas características está el desagradecimiento. Por eso son amadores de sí mismos, porque no hay agradecimiento en ellos y por eso es que el mundo está apartado de Dios y es que estamos en un mundo en llamas. No podemos experimentar lo que significa ser creados a la imagen de Dios si no somos agradecidos. Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios, pero necesitamos tener este factor que es importante del carácter de Dios para poder vivir agradeciendo a Dios. ¿Por qué es importante agradecer a Dios? Porque esto glorifica su nombre. Dios incluyó en su palabra repetidos mandatos sobre el agradecimiento que nos recuerdan que un corazón agradecido es un corazón feliz. Colosenses 3:15 y Salmos 105 nos enseñan estos textos, nos enseñan la importancia de vivir agradeciéndole a Dios en todo, no por todo. El pecado del desagradecimiento tiene graves consecuencias. Romanos, cuando leemos el capítulo 1, del versículo 18 al 32, hace una descripción detallada de la caída de una persona o de una sociedad, de un país, de un mundo entero. Y nos habla junto con la idolatría, la homosexualidad y todo tipo de rebelión que nos muestra allí, pero también está la ingratitud. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Este y otros tantos versículos nos muestran que Dios se toma en serio el desagradecimiento. Dios toma también en serio el agradecimiento. Siempre que una persona o una cultura, un país, una nación es agradecida con Dios, mantendrá una sensibilidad a su presencia, mantendrá ese toque de lo que Dios quiere y podrá ser más sensible a escuchar esa voz de Dios. El agradecimiento hacia Dios requiere como mínimo creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que se acerque a Él, crea que Él existe, crea en Él. Y el desagradecimiento falla en nuestra responsabilidad de reconocerlo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 y Salmo capítulo 100, versículo 4 nos dice que debemos entrar por sus atrios con agradecimiento. Cuando rechazamos el ser agradecidos o expresar gratitud, nos volvemos duros de corazón y orgullosos. Damos por sentado todo lo que Dios nos ha dado y nos convertimos en nuestros propios dioses. No se trata de que Dios endurezca nuestros corazones, se trata de que nuestro corazón se endurece a causa de ser ingratos. Y la ingratitud nos vuelve soberbios, nos vuelve altivos, nos vuelve prepotentes. Y esto nos hace que seamos nuestros propios dioses, como lo acabo de decir. Un ejemplo es los 10 leprosos, como Jesús los sana. Y luego de que Jesús los sana, dice que solo uno volvió a darle gracias a él en Lucas capítulo 17. Y la Biblia registra que el leproso agradecido no era ni siquiera judío, era un samaritano. Los otros 9 sí eran judíos, supuestamente religiosos. Nunca se volvieron a darle gracias a Dios. Pero este que no era judío se devolvió, dice que le glorificó. Lo que nos enseña que no solo los judíos pueden llegar al corazón de Dios, que el Evangelio es para todo aquel que quiera aceptarle como Señor y Salvador. El Señor realmente sí mira los que son agradecidos, independientemente de la posición social, política, su nivel, el que sea. Pero Dios sí mira un corazón agradecido. Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Muestra, para mi punto de vista, como esa decepción ante la ingratitud de la mayoría. Y aún Dios, sabiendo que, es pregunta que yo me he hecho, cómo Dios aún sabe que muchos buscan un milagro, Dios lo hace y se apartan de Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo haces? Dios, si sabes que aún te van a fallar, que aún van a volver atrás, porque, bueno, Dios me ha respondido de varias formas, pero una de ellas es porque Dios es amor, no puede dejar de hacerlo, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, continúa bendiciendo, y porque cuando nosotros decidimos creer en fe por un milagro, Dios obra. Lo que pasa después de ello ya es el resultado de nuestra vida que se aparta de Él. Buscamos ese Dios bombero, pero cuando Dios apaga los incendios de nuestra vida, nunca hay una iglesia local, nunca hay un tiempo con Él, nunca hay un devocional, nunca hay una reunión, nunca nos discipulamos. Seguimos nuestra vida creyendo que tratar de tener más y más y más en nuestra vida, esto es lo que honra el corazón de Dios y es contrario a lo que me muestra la palabra. La causa de un mundo desagradecido es que esté en llamas. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, describe cómo será la gente en los últimos tiempos. Y la ingratitud es una de las características. Cuando el orgullo y el ego se ponen de moda como lo están hoy en día y lo han estado por muchos años, el corazón humano no tiene a nadie a quien agradecer. Nos sentimos satisfechos de nuestra propia supremacía, de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, de lo que somos, hacemos, yo tengo, yo soy, yo he hecho, yo he formado. Igual lo que pasó en la Torre de Babel. Haremos, cosamos, peguemos y seremos igual a lo que dijo Dios. Seré igual a Dios. A veces no notamos estas palabras prepotentes y creemos que son ciertas cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero todo aquel que confiese que tiene, que hace, que ha hecho, que ha estudiado, que ha logrado y no pone a Dios en la ecuación, lo único que está mostrando es desagradecimiento, ingratitud y un corazón orgulloso. Sentirnos satisfechos de nuestros propios poderes, de nuestra propia supremacía.
Creemos que todo lo que tenemos es una justa recompensa por nuestro propio esfuerzo. Sería bueno entonces mirar la pregunta retórica que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿O qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El mundo y la gente que no tiene a Dios nunca entenderá que todo lo que recibe viene de parte de Dios, porque cree que lo ha obtenido solo porque trabaja, solo porque estudia. No ha entendido que aún el conocimiento, las fuerzas, todo lo que necesitamos para estudiar, viene de Dios. El problema de no ser agradecidos con Dios no es la causa del mal, sino el resultado de él. Y es que siempre que endurezcamos nuestro corazón a tal punto de que ya no vemos a Dios como la fuente de nuestros dones, no hay nada que esté fuera de los límites. Nos volvemos una ley para nosotros mismos. Y una de las razones por la que la Biblia se muestra tan firme para el desagradecimiento y la ingratitud es que Dios sabe que el resultado final de esa arrogancia es una mente depravada. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Cuando reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos es un regalo de Dios, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando no reconocemos que todo lo bueno es un regalo de Dios, una dádiva en nuestra vida, estamos llenos de orgullo, estamos con un corazón desagradecido. Y también nos tenemos que sumar al tiempo en que el fuego también consumirá nuestras vidas. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, tu gracia, tu poder, tu unción. Sabemos que el mundo está bajo juicio y sabemos que una de las causas es el desagradecimiento, porque esto nos conlleva a las otras cosas, a la incredulidad, a muchas cosas. Por eso, Dios, ayúdanos a ser agradecidos en todo, Dios. A ver aún la luz del día como bendición, ver esas nuevas misericordias que tú nos hablas en tu palabra, en nuestro espíritu, porque a veces nuestros ojos nos muestran una realidad, pero no la verdad la sentimos, la vemos, la percibimos solamente a través de nuestro espíritu. Por eso ayúdanos, Padre, sin ti no somos ni podemos hacer nada. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este hermoso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.